comienzos del siglo XX, el científico afroamericano George Washington Carver revolucionó la agricultura del sur de los Estados Unidos, mientras que las plantaciones en ese tiempo de algodón estaban devastadas, y Carver descubrió que el humilde maní y el camote podían restaurar los suelos agotados. Y lo que sucedió fue que cuando sus colegas le preguntaban cómo había logrado tantos descubrimientos importantes con simplemente utilizar maní y camote, él respondió humildemente esto: cada mañana me levanto y le pido al Señor, Señor, muéstrame los secretos de tu universo. Pero él me responde, George, eso es demasiado para ti. Mejor déjame mostrarte los secretos del maní. Carver nunca se atribuyó la gloria y él decía, todo lo que soy y todo lo que sé viene de Dios. Mi laboratorio no es mío, es el lugar donde Él me enseña. Sus investigaciones produjeron más de 300 derivados de maní, 118 del camote y docenas de innovaciones que salvaron millones de vidas, ya que pudieron plantar comida y poder bendecir a varias personas. Pero al final su testimonio fue más grande que sus inventos, cuando menciona, sin Dios no sería nada. Sin Él, ni una sola buena idea habría florecido. Como Carver, Santiago nos recuerda que todo lo bueno en nuestra vida, absolutamente todo, viene de Dios. No es fruto del azar o de mérito humano, sino del Padre que no cambia, del Padre inmutable. El talento, la sabiduría, las oportunidades, las fuerzas y la fe son un regalo de Dios que viene de lo alto. Nosotros no somos la fuente, somos los recipientes de su bondad. De todo lo bueno que existe en nosotros, la única forma de poder explicarlo es el hecho de que haya venido de algo celestial, de alguien perfecto. Y es por eso que somos lo que somos, gracias a Él. Y esto es lo que vamos a estudiar el día de hoy en Santiago capítulo 1, del versículo 16 al 18. Así que abran sus Biblias a Santiago capítulo 1, del 16 al 18. Amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de la verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Padre eterno, Señor, fuente de toda bondad y perfección, te alabamos porque en ti desciende toda dádiva buena. En un mundo cambiante, tú permaneces siempre fiel, y de tu mano fluye todo lo que sostiene y da vida. Señor Jesucristo, palabra de verdad, te damos gracias porque por medio de ti fuimos engendrados a una vida nueva. Tú eres el don perfecto y la luz que vence la sombra, la verdad que nos hace libres. Espíritu Santo, dador de vida, obra hoy en nosotros conforme a la voluntad del Padre y la verdad del Hijo. Renueva nuestras mentes, vivifica nuestros corazones y haznos primicias de una nueva creación, reflejo de la bondad eterna de nuestro Dios. Que todo lo que pensemos, digamos y vivamos hoy sea para la gloria del Padre, por medio del Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Y todos dicen. Vemos que en este estudio de Santiago, Santiago presenta desde el inicio los temas que son de prueba, de sabiduría, integridad, y lo que es el praxis. Praxis viene a ser la vida práctica de lo que tú crees. En el versículo 16 se articula la lógica de rechazar el engaño que atribuye a Dios el mal. Es el hecho de que todas las situaciones negativas que ocurren en nuestra vida no son resultado de echarle la culpa a Dios. El caminar hacia la vida que Él da es el núcleo que debemos entender que Él no es el autor del mal. Y aquí vemos que desde el versículo 16, Él enseña a la audiencia que está escribiendo Santiago que eviten ser engañados por esta idea. Y la forma en que lo comienza dice, amados hermanos míos. Antes de exhortar a sus lectores, Santiago los llama amados hermanos. Ahora, esto no es una frase decorativa, sino es una ventana al corazón que tiene Santiago, la forma como Santiago trata a la audiencia. Él no habla como un juez desde un púlpito de rigor, sino como un hermano que ama, que sufre y que enseña de la misma fe. Con estas palabras prepara el alma de su audiencia para recibir una verdad que es realmente difícil de entender,
que el peligro más grande no es la tentación externa, sino el autoengaño. El gran problema no viene desde fuera, sino desde adentro. Santiago sabe que la verdad sin amor hiere, pero el amor sin verdad engaña. Por eso une ambas realidades, la verdad con ternura, corrección con afecto. Y esto es algo hermoso que también debemos recordar, que cuando estamos lidiando con una persona que ha caído, con una persona que ha fallado, un hermano en la fe que tal vez esté tambaleando en su caminar, jamás venir con un corazón fuerte y riguroso para hacerle caer en cuenta, sino es por medio del amor y la gracia en el cual hacemos caer en cuenta esa figura de Cristo que nosotros reflejamos. Porque recuerden, la ley no fue lo que nos atrajo a Dios. El ser rigurosos no fue lo que nos atrajo a Dios. Fue su gracia y su misericordia. Y ese amor es exactamente lo que nosotros desplegamos por medio de esa relación que existe en Cristo. Y ese equilibrio es la parte crucial que debemos entender. La verdad sin amor hiere, pero el amor sin verdad engaña. Así cuando Santiago dice, amados hermanos míos, no os engañéis, está mostrando la misma voz de Dios que Él ama. Un Padre que en su bondad perfecta nos reprende para restaurarnos, pero no para rechazarnos. La comunidad judeo-cristiana sufría pobreza y persecución y corría el riesgo de pensar de que todas las cosas pasaban porque Dios estaba causando este tipo de cosas. Y este es un error. Y claramente les dice que no se engañen. En tiempos de Santiago, muchos judíos creían que los tropiezos espirituales venían de agentes de engaño, venían de aquellas situaciones o espíritus alrededor. Entonces, prácticamente ellos echaban la culpa a cualquier situación externa, incluyendo a Dios en esto. Era más fácil culpar a algo fuera de uno mismo que enfrentar la realidad del propio corazón. Pero Santiago cambia la dirección al respecto y él dice, no os engañes, amados hermanos, por el hecho de que ni los demonios, ni el mundo, ni siquiera la tentación exterior debería ser la causa de tus problemas. Es el hecho que también nosotros, cómo reaccionamos a esos problemas que causa ese inconveniente, ese autoengaño, ese enemigo silencioso que habita dentro de nosotros. El verdadero peligro no se encuentra afuera, sino la distorsión que causa en nuestro corazón al reaccionar a las situaciones a nuestro alrededor. Es el hecho de que no sabemos manejar las cosas que vienen a nuestro alrededor. Nosotros no tenemos control de las cosas que suceden. No tenemos control de lo que va a pasar este día. Pero lo que sí tienes control es de cómo vas a reaccionar con respecto a cada uno de esos detalles. Considera que el corazón es más engañoso y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Eso es una advertencia de que nosotros debemos aprender a dominar nuestros sentimientos, aprender a dominar lo que pasa en nuestro corazón. Considera que los creyentes judeocristianos estaban viviendo en una situación de carencia y presión. Podrían interpretar sus pruebas como señal de dureza divina. El versículo 16 les ordena que no se autoengañen. Su situación no desmiente la bondad y constancia de Dios. Esto es para preparar un terreno para darles algo perfecto a ellos, algo que es mucho mejor para ellos. Gracias a su palabra de verdad, Dios limpia, renueva y no da cosas negativas, sino al contrario, en medio de las circunstancias negativas, da algo bueno. Juan Crisóstomo mencionó de esta forma, Dios no es el autor de los males, sino el médico de nuestras almas. Si caemos, no es por Él, sino por las pasiones que consentimos. Cada vez que estés enfrentando una situación difícil, en lugar de cuestionar la situación, en lugar de poner una excusa de las cosas que están pasando a tu alrededor, analiza tu corazón. Dios permite ciertas cosas que ocurren en tu vida para que puedas recurrir a Él, que te ayude y te capacite para reaccionar de la forma adecuada. Justamente estaba conversando con un hermano antes de entrar aquí al cuarto y el tema que hablamos es el hecho de su situación que estaba pasando, las situaciones difíciles que estaba encarando en su vida, en su familia. Y muy curiosamente, la gente tiende a pensar de que Dios es el que permite que pasen estas cosas. Y es verdad. Dios permite que pasen estas cosas, pero considera esto, el hecho de que permita no significa que Él sea el culpable cuando no se dan. Si lo puedes poner de una ilustración sencilla, imagínate un río. El caudal de un río está yendo a una dirección específica. Ahora, Dios tiene el poder y la capacidad de poner su mano en el río y de cambiar la dirección del río. Por supuesto. Dios podría
poner su mano en el conflicto, la dificultad que estás pasando y cambiar por completo la dirección de las circunstancias para evitarte dolor, evitarte sufrimiento, evitarte cualquier cosa que estés encarando. Pero considera esto. Si es que Él no pone su mano para cambiar la dirección del río, no es que sea su culpa. No es el hecho de que Él deje de ser bueno. Dios está permitiendo que las cosas continúen tal y como son. Nosotros estamos viviendo en un mundo quebrantado por el pecado. Y lo que estamos encarando son consecuencias de vivir en un mundo quebrantado por el pecado. Por ende, si es que Él, en su gracia y misericordia, quiere poner su mano, gloria a Dios. Pero si es que Él no lo hace, Él nos da algo mucho mejor. Y esto es algo que hemos estudiado en Santiago. Es el hecho de que Él tal vez no vaya a poner su mano para cambiar el, el lugar donde va a ir el río, para cambiar el cauce del río, sino que nos va a equipar y nos va a dar en nosotros cierta característica para poder soportar el problema. Considera esto. Si es que tuvieras que elegir entre evitar el problema, que Dios claramente puede hacerlo, o el ser más como Cristo, ¿qué elegirías? ¿Te das cuenta que la forma como se presenta este caso es el hecho de que si es que la mano se introduce en el caudal del río para desviarlo, para evitarte ese inconveniente, no vas a crecer en lo absoluto. No vas a desarrollar ese carácter piadoso, de paciencia, de dominio propio. Pero si Dios te equipa y te da la fuerza para ir en contra de la corriente, te está formando más a un carácter como el de Cristo. Cada vez que experimentes una situación difícil, considera esa situación. Señor, tú estás permitiendo que ocurra esto. Tú no causaste esto. Yo estoy yendo por el río que es prácticamente vivir en un mundo que está afectado por el pecado. Y tú podrías poner la mano cuando tú quieras, pero Señor, quiero que me ayudes a lidiar con esto y dame la capacidad para poder lidiar con esto. Y ahí es la gran diferencia cuando tú te enfocas en el hecho de pedir a Dios que te dé algo para poder evitar la situación. En lugar del contraste, ayúdame a ser como alguien para encarar la situación. Y ayúdame a ser como alguien implica a ser como Cristo. Y en esto, Santiago procede en explicar por qué no debemos engañarnos, ya que él elogia la naturaleza inmutable de Dios. El versículo 16 al 18 debe leerse en contraste directo con los versículos 13 al 15. Los versículos 13 al 15, Santiago muestra lo que no proviene de Dios, lo cual es la tentación, el deseo pecaminoso y la muerte. El versículo 16 al 18 enseña lo que sí proviene de Dios, que viene a ser la bondad, los dones perfectos, la vida nueva, toda buena dádiva. Santiago está contrastando lo que es prácticamente lo que encontramos en el mundo caído, con las buenas cosas que Él da, los dones buenos que vienen de los cielos. Toda dádiva buena. Esa es esa sección afirmativa del pasaje que está mostrando que Dios solo puede darte lo bueno. Es lo único que vas a encontrar en Él, lo bueno. Por tanto, una afirmación de carácter generoso, inmutable de Dios es que todo lo que viene de Él es bueno en su origen, en su propósito, en su efecto. Santiago, al decir toda buena dádiva, busca consolar y corregir a una comunidad pobre, perseguida, tentada y dudando de la bondad de Dios. Decirles tranquilos, Dios te da todo lo bueno. Ahora, muchas personas cuando leen este pasaje, Dios te da todo lo bueno, tienden a pensar de que este es un énfasis en cosas externas, en lo que es bienes prácticamente. Santiago alude aquí a la prosperidad que viene a ser en efecto humano, no a la prosperidad física. No se trata acerca de lo que puedes obtener de lo bueno en sentido de que tienes un auto, tienes salud, tienes casa. No se trata de eso. Y muchas personas tienen que enfocarse en que lo bueno que recibimos de Dios son las bendiciones que nosotros vemos a nuestro alrededor. Ah, mira, esta persona está bendecida. ¿Por qué? Porque tiene un buen estatus, tiene una familia, tiene una casa, tiene todo esto bien. Aunque todo lo bueno, incluyendo lo material o relacional, lo cual también entra el aspecto de familia, tiene su origen último en Dios, ese no es el punto principal del texto. No se trata acerca de las cosas. Santiago está escribiendo a los creyentes pobres, perseguidos y tentados a dudar la bondad de Dios. Y su enfoque no es meramente material.
Si es que fuera este sentido, si es que Santiago está hablando, mira, de las cosas que puedes obtener, no tendría lógica porque él está escribiendo a un grupo de personas que no tenían nada y estaban sufriendo en su situación. Esto haría que el pasaje perdería su fuerza pastoral. En cambio, Santiago dirige sus ojos no a lo que se cambia o se pierde, sino a un bien supremo e inmutable, algo que nunca cambia, que es la gracia de Dios que da vida, que da sabiduría, que da salvación. Cuando se enseña que toda buena dádiva son únicamente bienes materiales, se presentaría a Dios como un proveedor de cosas, como un Santa Claus cósmico que lo único que puede dar es cualquier felicidad efímera que vas a encontrar en esta vida. Y eso es exactamente lo que es el Evangelio de prosperidad. Señor, bendíceme con una casa, bendíceme con salud, bendíceme con un auto, con una buena esposa, con unos buenos hijos. Si es que esa es la perspectiva que tienes acerca de Dios, déjame decirte que tienes una perspectiva bastante patética y barata de quién es Dios. Porque Dios da mucho más que eso. Todas esas cosas se pierden. Nada de lo que mencioné vas a llevártelo al cementerio. Todo eso se desvanece. Cosas materiales, relaciones, todo se va. Cuando se predica que toda buena dádiva son cosas materiales, se enseña a las personas a evaluar la bondad de Dios por su prosperidad, pero no por su carácter. Se fomenta la decepción espiritual cuando llega escasez o enfermedad. Se produce una fe interesada donde Dios es únicamente útil cuando me da cosas, donde Dios realmente es bueno cuando recibo cosas que a mí me gustan, que me hacen sentir bien. Y esa es una perspectiva patética de Dios. Dios es digno de adoración, sea que tengas todo o tengas nada. Job claramente lo dijo. Dios da y Dios quita. Bendecido sea el nombre del Señor. Dios no deja de ser santo por lo que da o no da. Dios es santo porque Él lo es. Y nosotros, cuando aprendemos a estar satisfechos en quién es Él, es donde realmente encontramos esa satisfacción. La perfección del don divino no está en su valor material, sino en su capacidad para producir vida y verdad en el creyente. Y eso es perfecto. Santiago utiliza esta frase de toda buena dádiva y todo don perfecto, no como simple sinónimo, sino para expresar que progresan en significado. Mientras toda buena dádiva resalta el acto de dar, el gesto generoso de Dios, todo don perfecto enfatiza la naturaleza del regalo mismo, su sentido y su efecto final al quien lo recibe. La primera expresión se refiere al acto bondadoso de que Dios es generoso y Dios te lo da. La segunda describe el carácter completo y maduro del regalo que estás recibiendo, que es perfecto. Y eso perfecto, en el griego original, teleon, significa completo, maduro, perfecto, que cumple su propósito. Esta palabra es clave en la carta de Santiago porque se relaciona con la idea de madurez espiritual. Todo lo que obtienes de Dios es para hacerte más como Cristo. Todo lo que Él te otorga es para que puedas crecer y asemejarte a su Hijo Jesucristo. Esta palabra es clave en la carta de Santiago porque se relaciona con la idea de madurez. Y el don perfecto es aquel que cumple plenamente el propósito de Dios en la vida del creyente. No es solo bueno en apariencia, sino es eficaz y transforma. Ese es el resultado. El don perfecto no solo proviene de Dios, sino que conduce al creyente a la perfección moral y espiritual que refleja el carácter del dador. Lo perfecto en su fuente es Dios mismo. Lo perfecto en su contenido es la vida, la verdad, la madurez. Lo perfecto en su propósito es la redención y renovación del creyente. Eso es lo bueno que Dios te da. Y eso es un gran contraste en lo que vamos a escuchar en algunas iglesias, de que lo bueno ponen específicamente en cosas que van a quedarse única y exclusivamente en esta vida. Y eso es realmente un evangelio barato, porque solo se enfoca en lo que tienes aquí, cuando en realidad no le interesa a Dios el darte cosas. Para Dios, que sea bueno y te dé, no se trata únicamente de aspectos materiales o relaciones en esta vida. Lo bueno que Él te da es un carácter que transforma tu ser para que seas como Cristo. Cada don de Dios
no solo tiene un buen propósito, sino también es perfecto en su ejecución. Por tanto, toda buena dádiva revela la bondad del dador y todo don perfecto revela la perfección de lo que Él otorga. Santiago quiere que su audiencia, tentada y confundida, entienda que todo lo verdaderamente perfecto no se conquista, sino que se recibe. Es por eso que la redención y toda virtud piadosa que disfrutamos no nace del mérito humano, sino del Padre inmutable, fuente eterna de toda verdad y perfección. El origen de lo bueno está en Dios. La perfección del bien también depende única y exclusivamente de Él. La perfección del don no debe entenderse en términos materiales, sino espirituales. La verdadera perfección del regalo de Dios es que produce vida nueva y produce una madurez en Cristo, donde te hace ser satisfecho con quien eres. No necesariamente con lo que tienes, sino con quien eres. Y esa identidad que se encuentra en Cristo. La regeneración espiritual es la manifestación suprema del don perfecto porque cumple plenamente el propósito redentor de Dios. Y todo esto viene de lo alto. De lo alto que tiene que ver la idea de lo de arriba, que proviene del mismo adverbio usado en Juan 3:3. Cuando lees este pasaje, esto es lo que realmente significa. Jesús le contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra de nuevo, la traducción debería ser literalmente de lo alto. El que no nace de lo alto, viene a ser, no puede ver el reino de Dios. Santiago está usando un término cargado del sentido espiritual. No se refiere a una dirección física como si los dones bajarían del cielo materialmente, sino como un origen divino, de algo que va mucho más allá de lo que nosotros podríamos generar en nuestro corazón. Santiago usa de lo alto para resaltar que lo bueno no nace del hombre, sino que es otorgado de Dios. Nada verdaderamente bueno se origina de la naturaleza humana caída. Todo lo bueno que tú eres, todo lo bueno que tú haces, viene única y exclusivamente porque el Dios bueno y perfecto te lo ha otorgado. La sabiduría celestial, por ejemplo, Santiago 3:17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de frutos buenos, sin vacilación, sin hipocresía. La autoridad del cielo viene de lo alto. Juan 19:11. Jesús respondió, ninguna autoridad tendría sobre mí si no se te hubiera dado de arriba. Por eso el que me entregó tiene mucho mayor pecado. Lo que viene de arriba también es el poder del Espíritu Santo. Lucas 24:49, por tanto, yo enviaré sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes permanezcan en la ciudad hasta que sean investidos con poder de lo alto. Esto nos recuerda que la vida cristiana no constituye algo que tú vas a hacer de un mérito humano. Si es que alguna vez has escuchado que la vida cristiana es fácil, te han mentido. Por el hecho de que tú no puedes generar esa vida fácil. Es Dios el que te capacita para poder hacerlo. Esto desciende desde arriba, con gracia divina. Nuestra tarea no es producir el bien, sino recibirlo y reflejarlo, sabiendo que el Padre de las Luces sigue derramando de lo alto todo lo que perfecciona nuestra fe. Y este Padre de las Luces hace referencia a un Dios creador en su origen celestial. Cuando leemos en Génesis 1:14 al 18, vemos que es el que creó la luna y las estrellas, ese aspecto físico que ilumina la creación. Y Santiago alude al Dios creador que en el principio habló la luz para que existiera y cuya gloria extiende en toda la luminosidad creada. Santiago usa esta imagen para hacer un contraste entre el creador y su creación. Las luces creadas, como el sol, la luna, las estrellas, producen variaciones, cambian, se eclipsan, proyectan sombras y se ocultan. Pero el Padre de las luces no cambia, no proyecta sombra, no hay variación en él. Santiago emplea la imagen de luz no solo como un sentido cósmico, sino como moral y redentor. Él ilumina el alma con verdad, con sabiduría, por medio de su palabra. En 1 Juan 1:5 menciona, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos, Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Salmo 36:9, porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz vemos la luz. En él no existe ningún cambio. Esto es lo que se conoce como la doctrina de la inmutabilidad
de Dios. Aquí te estoy enseñando otra palabra teológica buena para que aprendas. La inmutabilidad de Dios. Esa verdad del carácter, que la esencia y los propósitos de Dios que jamás cambian. La perfección divina por lo cual Dios permanece siempre en sí mismo como Él es. Su carácter y su bondad, sin alteración, sin sombra, sin cambio. En otras palabras, Dios no cambia con el tiempo, Dios no cambia con las circunstancias o por decisiones humanas. Existe una teoría, una doctrina equivocada que es teología abierta, donde prácticamente se da la idea de que Dios va aprendiendo y va cambiando con nuestras decisiones. Esa es una idea absurda, por el hecho de que limita a Dios que está prácticamente sujeto al tiempo, sujeto a nuestras decisiones. Él no evoluciona, Él no mejora. Considera que Él es perfecto en su naturaleza. Dios no cambia porque no hay ninguna imperfección que corregir ni desarrollar en Él. Su bondad es absoluta y eterna. En Números 23:19 menciona, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho Él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Malaquías 3:6, porque yo el Señor no cambio. Por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No existe ningún cambio en Dios. Dios es perfecto. Y esta es la inmutabilidad de Dios. Para ser más claros y para que no exista ninguna confusión en esto, vamos a entender en diferentes aspectos. Tanto en el aspecto ontológico, es decir, de su ser, Dios no cambia porque es eterno y existe fuera del tiempo. Como ser autoexistente, no está sujeto al tiempo ni al proceso del cambio. Su esencia es perfecta y constante. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La inmutabilidad ontológica afirma que Dios no cambia en su ser porque Él es eterno. El tiempo no tiene ningún efecto en Él. Él creó el tiempo. Él es moralmente inmutable en su carácter. Dios no cambia porque es absolutamente perfecto. Dios no puede mejorar, ya es perfecto, ni deteriorarse. Su naturaleza es incorruptible. Por tanto, su santidad, amor, bondad y justicia permanecen eternos e invariables. La inmutabilidad moral afirma que Dios no cambia en su carácter porque Él en sí es santo y perfecto. No existe alguien mejor que Él. La inmutabilidad volitiva en su propósito. Dios no cambia porque su conocimiento y voluntad son completos. Dios no cambia el plan por recibir nueva información. Él conoce el fin desde el principio. Cuando la Escritura dice Dios se arrepiente, describe un cambio en su trato con el hombre, no en su propósito eterno. La mutabilidad volitiva afirma que Dios no cambia en su propósito porque es omnisciente y soberano. No tendría razón para arrepentirse, que el cual es una expresión antropológica para que la gente, nosotros como humanos, podamos tratar de entender su forma de pensar. Pero no es por el hecho de que, ustedes cometieron algo, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, voy a tratar ahora con este plan. No, no funciona así. No funciona así. Él es perfecto. James Montgomery Boyce, un prominente teólogo, pastor reformado, menciona esto. La inmutabilidad significa que siendo perfecto, Dios no puede cambiar ni cambia. Para cambiar, un ser moral debe cambiar de dos maneras, para mejor o para peor. Dios no puede mejorar porque eso significaría que antes era menos que perfecto, en cuyo caso no habría sido Dios. Pero Dios tampoco puede empeorar porque en ese caso se volvería imperfecto, lo cual no puede ser. Dios es y debe permanecer perfecto en todos sus atributos. Dios no ha cambiado desde el origen porque Él no tiene origen. Él es eterno. Él siempre ha sido, siempre es y siempre será. Y ese Dios eterno, ese Dios inmutable, es aquel que nos da la redención, nos da esa virtud piadosa, el cual nosotros disfrutamos, que no es de un mérito humano, sino que es una fuente de toda verdad y perfección. Es esa confianza que tenemos en ese Dios que siempre va a ser fiel, a pesar de que nosotros no lo seamos. Ese Dios que siempre va a amarnos, a pesar de que nosotros no lo amemos de la misma forma. De quien recibimos el regalo más preciado, que viene a ser la estima de un nuevo nacimiento. Y viene a ser el ejercicio de su voluntad. Es lo que Él quiso. El énfasis recae en el verbo inicial de que Él decidió esto, subrayando que la regeneración nace de la voluntad misericordiosa del Dios inalterable.
No se trata de un acto impulsivo ni de respuestas a la conducta humana, sino de la decisión divina anterior a todo mérito. No se trata de que Dios ha visto a alguien y diga, mira qué bueno este muchacho. Yo creo que este lo voy a hacer parte de mi familia, porque qué bien que se relaciona con la gente. Dios no me vio a mí, dijo, mira, Cristian, voy a tener una ganancia en todo esto, voy a hacerlo parte de mis hijos. No, al contrario. Siempre considero que, ¿por qué a mí? Conseguiste una pérdida conmigo realmente. Cuando entendemos que la bondad, la misericordia, la gracia, la redención viene única y exclusivamente de Dios, realmente tu perspectiva para Dios cambia por completo. Considera esto. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. La razón por la cual tú crees en Jesucristo es por el hecho que Él te ha dado ese regalo para poder creer en Él. No es porque tú fuiste más inteligente que alguien, no fue por el hecho que tú fuiste más astuto que alguien en comprender el mensaje, sino porque Él es bueno y en su misericordia te otorgó la capacidad de que tú puedas reconocer de su bondad y su misericordia. En Efesios 1, 4, 6 menciona, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor, nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo, por sí mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Antes de que tú existas, antes de que tú hagas algo, Dios te amó y te otorgó ese regalo de gracia, ese regalo de salvación. El ser humano no contribuye en nada en su salvación. Si quieres enorgullecerte de algo para tu salvación, lo único que contribuiste en tu salvación fueron tus pecados. Nada más. Y es el hecho de que vienes ante Él con un corazón arrepentido y entendido, Señor, no tengo nada que ofrecerte. Yo soy un vil pecador que necesita urgentemente de un Salvador. Esta es mi atrocidad, esta es mi vida. Y el confiar en que Cristo toma esa atrocidad, esa vida que tú has hecho, y se la atribuye a Él para ser castigado en tu lugar, lo hermoso del caso es que en intercambio, Él te ofrece su vida perfecta, su récord intachable. Y Él te da esa bondad que por tu propia cuenta sería incapaz de que tú lo logres. Al estar en presencia de Dios, yo puedo decir plenamente que yo soy perfecto. Ahora, claramente, no es porque Cristian Córdoba sea perfecto. Ahí está mi esposa, puedes preguntarle cualquier cosa, te va a decir lo opuesto. Sino por el hecho de que Cristo que vive en mí es perfecto. Y es por Él, que es mi representante, que puedo estar en presencia de Dios. Señor, tú puedes darme acceso al cielo porque tu Hijo Jesucristo me hizo nacer desde arriba, de la voluntad del Padre. La regeneración, la fe y la nueva vida son enteramente el resultado de la voluntad, la gracia y la obra del Padre inmutable realizada por medio de su palabra de verdad. Esto es lo que se llama la regeneración monergística. Otra vez, pastor con palabras fuertes teológicas. Esto es lo que enseña que la salvación comienza con Dios, se ejecuta por Dios y se completa en Dios. Todo es acerca de Él. El hombre no contribuye con obras, ni con voluntad propia, ni por méritos. Todo procede del Padre inmutable, que en el ejercicio de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de la verdad, por medio de su palabra. En medio de la palabra que es el Evangelio, es el instrumento que Dios utiliza para producir vidas nuevas. Y eso es lo que llama la palabra de la verdad. Esta frase que se refiere al Evangelio, la revelación divina que trae al hombre a la fe. Dios engendra vida espiritual por medio del Evangelio, la palabra que revela su verdad redentora. Así que el Padre es la causa, la palabra es el medio y la vida nueva es el resultado. El proceso es totalmente divino. Dios quiere, Dios actúa y Dios da. La fe misma surge en respuesta a esa palabra divina que engendra la vida. Romanos 10:17. Así que la fe viene del oír y el oír por la palabra, por Cristo. Primera de Pedro 1:23.
pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Considera esto. Si la salvación es por causa de lo que Dios ha hecho, ¿crees que puedes perder la salvación? Si es que consideras que puedes perder la salvación, entonces tienes una versión de Dios patética. Porque si es que Dios te da la salvación y de pronto tú la puedes perder, eso está asumiendo que tú tienes una fuerza mayor que puedes quitarte de algo que Dios ha hecho. No funciona así. Dios te ha salvado. Dios es el que te dio vida. Y Él es el que te va a llevar hasta el final para un completo y total redención de tu alma. La regeneración no procede de la capacidad humana para creer, sino del poder vivificante de la palabra de Dios. El ser humano es el receptor, no el autor de la fe. Escuchar la palabra y es para ser transformado por ella. Santiago no niega la responsabilidad humana de obedecer, de responder, de creer, pero enseña que estas son acciones en consecuencia del nuevo nacimiento, no la causa. Tú crees porque Dios te dio la capacidad para que puedas creer. Tú tienes fe porque Dios te dio la capacidad para que puedas tener fe. Considera que tú estabas muerto. El nacer nuevamente no es algo que tú tengas control. Ahora, te hago una pregunta simple. ¿Cuántos de ustedes tuvieron el control de haber nacido? Ninguno. Nadie. El nacer nuevamente implica que tú estás muerto en tus delitos, en tus pecados. He escuchado ilustraciones que mencionan, es como, bueno, cuando uno nace nuevamente es como cuando tú estás en el océano y estás tratando de nadar y Dios te envía una boya y puedes sostenerte. Eso es una ridiculez. Si quieres hacer una ilustración real, tú estabas en el fondo del océano como un cadáver muerto. Ni siquiera flotar puedes. Y Dios vino hasta la profundidad, tomándote, sacándote y salvándote. Ese es Dios. Amén. La fe no es la raíz de la generación, sino el fruto. Antes del nuevo nacimiento, el hombre está muerto espiritualmente. Por tanto, no puede colaborar en producir vida. Solo Dios puede engendrar esa vida. Una vez regenerado, el creyente responde activamente al llamado divino, pero siempre con el efecto de la obra de Dios, no por causa de que el hombre haya hecho algo. Y esto es para que fuéramos primicias. La primicia viene a ser la finalidad, que es la existencia de ser consagrados. La meta de este nuevo nacimiento es formar un pueblo que refleje la gloria de Dios, con las primicias ofrecidas en el Antiguo Testamento y la primera y mejor parte dedicada a Él por la transformación que viene en el nuevo convenio al hacerte nacer nuevamente. Los creyentes regenerados son las primicias de una nueva creación, el comienzo de la humanidad redimida que proclamó la perfección de su dador. Es decir, Dios salva para mostrar su gloria en nosotros, no para compartir su mérito con nosotros. Tú no tuviste nada que ver para tu salvación. Y es hermoso el entender de que cuando tú viniste a este mundo, al no tener la capacidad para salvarte, Dios te adoptó a pesar de lo que eres. No por causa de lo que eres, sino a pesar de lo que eres. Una creación corrupta, podrida, en pecado. Y Dios nos ha salvado de nuestra miserable condición para su honor y para su gloria. Muchos se quejan del hecho que, bueno, Dios ya no está haciendo milagros todos los días, que ya no vemos gente sanando, ya no vemos gente recuperando su forma de caminar o cosas por el estilo, y realmente no entienden y están tan limitados nuevamente con lo que mencioné al principio, de que venga un Dios solo como un Santa Claus cósmico, que está solo para darnos cosas, salud, relaciones y únicamente eso. Cuando el milagro que ocurre constantemente en cada día es el hecho de que toma a un miserable pecador muerto y lo hace renacer para su honor y para su gloria. Ese es el milagro más grande que puedes experimentar, que un ser humano que vive y disfruta y ama el pecado, de pronto deje eso a un lado y diga, Señor, mi vida te pertenece a ti, ¿qué puedo hacer para glorificarte? Ese es el milagro más grandioso que puedes ver a tu alrededor e incluso lo puedes testificar en tu propia vida. Cuando tú las cosas que hacías,
que disfrutabas, el pecado en el cual estabas prácticamente enlodado, disfrutando y gozándote, ahora lo rechazas, y no porque tú seas una persona mucho más moral, sino porque ahora tú eres adoptado a la familia de Cristo y tu prioridad ya no es vivir para tu propia carne, sino vivir para aquel que dio y entregó su vida por ti. La redención y toda virtud piadosa que disfrutamos no nace del mérito humano, sino del Padre inmutable, fuente eterna de toda verdad y perfección. En Él es donde vas a encontrar la plena satisfacción de todo lo que realmente necesitas. Y aclaro esto, lo que necesitas, no lo que quieres. Porque Dios es bueno al no darnos lo que queremos. Para aquellos que somos padres entendemos eso. Si nosotros damos a nuestros hijos lo que queremos, vamos a crear a pequeños mocosos que realmente solo van a estar esperando cosas que reciban y engreídos, pensando que la vida solo se trata acerca de ellos. Pero Dios nos da lo que necesitamos y lo que necesitamos es a Cristo. Y al ser más como Él, nuestra vida tiene un significado completamente diferente. Porque gozamos el propósito por el cual fuimos creados, que es para glorificarlo a Él. Tristemente vemos eso en el mundo, que la gente tiende a buscar en cosas del mundo cierto tipo de efectos, cosas, relaciones, materiales, lo que sea, para tratar de encontrar esa felicidad. Pero ¿qué es lo que vemos? Gente miserable que tiene posesiones, tiene anillos de supertazón, tiene trofeos de Oscar, tienen varias cosas que realmente son miserables en su vida. Todos fuimos creados como agentes de adoración. Nuestra capacidad innata es de adorar. Pero cuando no adoramos al ser que nos creó, tendemos a crear ídolos baratos, que lo único que hace es destruirnos a nosotros mismos. Vemos que Santiago aquí enseña claramente que tenemos que evitar el engaño. Este versículo 16 funciona como una bisagra que cierra la advertencia sobre la tentación y abre la afirmación que la bondad inmutable de Dios es lo único que necesitamos. Por eso, que no nos engañemos, sirve como una alarma retórica para dirigir la atención a lo que sigue. Que Dios no tienta. De lo alto, lo único que vas a recibir son cosas buenas y perfectas. Y esa es la naturaleza inmutable de Dios, donde proclama la bondad constante de Dios y prepara la afirmación de su obra vivificadora por la palabra. Y esto también nos recuerda que debemos estimar nuestro nuevo nacimiento. Dios engendra a los creyentes por la palabra de la verdad, de modo que la obra salvífica es un propósito en la creación. Cada persona que viene a este mundo es una creación de Dios, pero únicamente aquellos que Él salva se convierten en hijos de Dios. Santiago considera que él estaba hablando con esta audiencia que estaban pasando por dificultades tanto físicas como de salud. Y aquí les hace caer en cuenta que a pesar de su situación, les recuerda que su identidad no se define por las pruebas, sino por el acto soberano del Padre que los engendró por el Evangelio, haciéndolos primicias. Y su posición preciosa es la identificación que ellos tienen en Cristo, no lo que ellos tengan o por lo que ellos carezcan. Así como los primeros creyentes en quienes Santiago escribió, nosotros también vivimos en un mundo que cambia, que promete bienes efímeros y que fácilmente confunde la prosperidad con la bendición. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre inmutable, y no por el esfuerzo humano en las circunstancias favorables. Es decir, que todas las cosas buenas que nosotros queremos pedir a Dios, nuestra mente tiene que estar enfocada que lo bueno es ser más como Cristo, no por las cosas materiales. Dios sigue siendo el mismo dador perfecto, y en su palabra sigue siendo engendrando la vida para nosotros. Su fidelidad no ha cambiado, su bondad no ha cambiado. En un tiempo donde muchos miden la bendición por la salud, el éxito, la abundancia, el creyente maduro reconoce que el mayor bien es el haber nacido en Dios. Por eso el llamado de Santiago resuena con fuerza. No erremos, no dudemos de la bondad del Padre. Todo lo que viene de Él, aun lo que no comprendemos, es perfecto, porque proviene de su voluntad eterna y amor inconfundible. La redención, que es el regalo más precioso, y la virtud que hemos recibido de parte del Padre, es lo que disfrutamos.
Y nada es de mérito humano. Todo es de Él. Es del Padre inmutable, de esa fuente eterna de toda verdad y perfección. Tu salvación no se presenta como una invitación humana, sino como una obra divina. El Padre inmutable, movido por su bondad, nos da vida por medio de su palabra. La gracia de Dios no es una respuesta a lo que tú hagas, es una expresión de su carácter de bondad. Todo lo bueno, la fe, la esperanza, la salvación, desciende de lo alto. Y ese tiene que ser nuestro anhelo. Señor, queremos que nos des de lo bueno. Danos de lo bueno, danos aquello que es de lo alto. Perfecto. Te voy a dar situaciones y permitir situaciones donde seas más como mi hijo. Te das cuenta que ahí la perspectiva cambia para todos. Y te ayuda a encarar la vida de una forma diferente. Te ayuda a encarar los problemas, las situaciones, en una forma en que dices, Señor, estoy pasando por esto, no me gusta, no lo disfruto, pero Señor, yo sé que solo voy a recibir lo bueno de ti, así que lléname de tu presencia y por medio del Espíritu Santo, ayúdame a ser más como Cristo, para poder encarar las cosas de una forma diferente. Y el que nos hizo nacer por su palabra, sigue obrando hoy, haciendo de los redimidos primicias de una nueva humanidad que vive para su gloria. El hecho de ver una persona que ha nacido nuevamente por causa de lo bueno que es Dios, y el ver que esa persona es el efecto que causa en las demás personas, y decir, wow, yo quiero lo que tú tienes. Te veo una persona diferente. Y lo único que nosotros hacemos es como un mendigo, hablando con otros mendigos, diciéndole, ¿dónde podemos obtener el pan de vida? Que es en Cristo. Única y exclusivamente en Él. Que tu mentalidad no sea ir a Dios como un Santa Claus cósmico, pidiendo cosas físicas, cosas materiales o incluso relaciones, sino que tu relación con Dios sea, quiero estar tan satisfecho en ti, que a pesar de lo que tenga o lo que no tenga, mi satisfacción es ser más como tu Hijo. Amén. Padre inmutable, fuente de toda bondad y perfección, te damos gracias porque nada bueno en nosotros proviene de nuestro mérito, sino de tu gracia que desciende de lo alto. Tú no cambias, tú no fallas, y en ti no hay sombra de variación. Enséñanos a reconocer cada día que toda dádiva buena proviene de tu mano. Señor Jesucristo, palabra de verdad, te exaltamos porque en ti hemos sido hechos nuevos. Tú, el don perfecto del Padre, el regalo más hermoso que hemos recibido, nos has engendrado una vida incorruptible por tu sacrificio en esa cruz y la resurrección. Haz que vivamos como primicias de la nueva creación, testificando con nuestras obras la verdad que nos has transformado. Espíritu Santo, soplo de vida y poder divino, sella en nosotros lo que hoy hemos escuchado. Líbranos del autoengaño, fortalece nuestra fe en medio de la prueba y haznos andar en la luz del Padre y en la verdad del Hijo. Y en que todo lo que hagamos, pensemos y hablemos, y que resplandezca la gloria del Padre, la gracia del Hijo y la comunión del Espíritu Santo, ahora y por los siglos de los siglos. Y todos dicen...